La llamada se produjo a las 3 de la madrugada. La voz de mi hermana se quebraba entre lágrimas mientras me decía que papá había sufrido un infarto masivo. Lo abandoné todo, mi carrera en la moda, mi piso en Londres, mi futuro, y vacié mis ahorros para comprar un billete de ida a casa. Siempre había sido la hija guapa, incluso desde el otro lado del Canal de la Mancha. Pero cuando entré en esa habitación de la Clínica Ruber Internacional en Madrid y la encontré vacía, sin registro alguno de que mi padre hubiera sido ingresado, supe que aquella desesperada llamada de medianoche no era por amor ni por familia. Era por la herencia de 5 millones de euros que recibiría en 3 semanas. Habían fingido la muerte de mi padre para traerme de vuelta a su alcance. Su error no fue la mentira elaborada. Ni siquiera fue su grotesca manipulación de mi dolor. Su error fue pensar que yo seguía siendo la chica ingenua que se fue de casa hace 5 años. Me enseñaron que la sangre no significa nada cuando hay dinero de por medio. Ahora yo les enseñaría algo a cambio. La hija que creían poder controlar había aprendido a jugar su juego, y a diferencia de ellos, yo jugaba para ganar. El estridente tono de mi móvil cortó la oscuridad de mi apartamento en Kensington, arrancándome del sueño a las 3:17 a.m. Lo busqué a tientas, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Elisa. Mi hermana nunca llamaba, y menos a estas horas. ¿Hola? Mi voz estaba pastosa por el sueño. Elena. Oh, Dios mío. Elena. La voz de Elisa se rompió, puntuada por lo que sonaban como sollozos. Es papá. Ha tenido un infarto, uno fuerte. No saben si lo superará. Mi cuerpo se quedó helado mientras me incorporaba. De repente, totalmente despierta. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Está en quirófano? Lo han llevado a la Ruber hace 1 hora. Mamá está destrozada. Enrique está con ella, pero papá preguntaba por ti antes de que se lo llevaran. Su voz se quebró de nuevo. El médico dijo que nos preparásemos para lo peor. Tienes que venir a casa, Elena. Ya me había levantado de la cama, encendiendo luces, con la mente a 1000 por hora. Papá siempre había gozado de buena salud. Pádel 3 veces por semana, chequeos anuales, el ocasional whisky de Malta como único vicio. Pero ya tenía 63 años, y los infartos no discriminaban. Cogeré el primer vuelo desde Heathrow, prometí, con la garganta cerrada. Dile que aguante. ¿Vale? Dile que voy para allá. Tras colgar, me quedé congelada un momento, intentando procesar lo que ocurría. Luego me puse en movimiento, tirando ropa en una maleta, llamando a Iberia, con las manos temblando tanto que tuve que marcar 2 veces. 4 horas más tarde, estaba de pie en mi estudio de diseño, explicando la situación a Mariana, mi mentora y jefa en la casa de moda Harrington. La luz de la mañana entraba por los ventanales, iluminando los diseños a medio terminar para la próxima pasarela, mi pasarela, la que finalmente podría cimentar mi lugar en el competitivo mundo de la moda londinense tras 3 años de trabajo incesante. Emergencia familiar. Ahora, las cejas perfectamente esculpidas de Mariana se alzaron al mirar mi maleta. Elena, la presentación para Philips es en 5 días. Nos hemos comprometido a entregar la colección de primavera completa. ¿Entiendes lo que estás poniendo en peligro? Mi padre podría estar muriéndose, dije, con la voz quebrada. Tengo que irme. La expresión de Mariana se suavizó ligeramente. Por supuesto que sí. Pero no puedo guardarte el puesto en este proyecto. Cuando vuelvas, si vuelves, tendremos que reevaluar la situación. Traducción. Estaba tirando por la borda todo por lo que había trabajado. Pero, ¿qué opción tenía? Lo entiendo, dije, aunque las palabras se sentían como cristales en mi boca. El viaje a Madrid fue un borrón de terminales de aeropuerto, café carísimo y ansiedad. Vacié mi cuenta de ahorros para un billete de última hora en clase business, el único asiento disponible, y pasé el vuelo alternando entre un sueño inquieto y frenéticos intentos de contactar con alguien en la clínica. Extrañamente, nadie parecía capaz de conectarme con la habitación de mi padre, ni darme actualizaciones sobre su estado. Justo antes de despegar, mi móvil sonó con un mensaje de doña Margarita, nuestra anciana vecina en La Moraleja, que había sido como una segunda madre para mí. Ten cuidado, Elena. Las cosas no son lo que parecen. La llamé inmediatamente, con el corazón palpitando, pero contestó una voz masculina, aparentemente su hijo, diciendo que ella estaba descansando y no podía ponerse.
Cuando presioné por detalles, colgó. Mientras el avión descendía hacia Barajas, los recuerdos de la complicada dinámica familiar salieron a la superficie. Papá siempre había sido mi campeón, alentando mis sueños de diseño, incluso cuando mamá pensaba que la moda era un desperdicio de mi potencial real. Él me había defendido cuando anuncié que me mudaba a Londres. Mientras tanto, Enrique y Elisa me habían acusado de abandonar el negocio familiar, Inmobiliaria Valdés, una empresa modesta que había proporcionado una vida cómoda, pero que nunca me inspiró pasión. Luego estaba el asunto de la herencia del abuelo Manuel. A diferencia de mis hermanos, que habían recibido sus partes del patrimonio inmediatamente tras su muerte, la mía había sido colocada en un fideicomiso que maduraría en mi 30 cumpleaños. Dentro de solo 3 semanas. La extraña condición. Solo la recibiría si perseguía una carrera fuera del negocio familiar. Para asegurar que al menos un Valdés rompa el molde, había escrito el abuelo en su testamento, un voto de confianza final que había calentado mi corazón y simultáneamente había abierto una brecha entre mis hermanos y yo. Enrique estaba esperando en llegadas, su alta figura fácil de distinguir. Mi hermano siempre había sido guapo de esa manera clásica y pija de Madrid. Pelo castaño peinado hacia atrás, mandíbula fuerte, perpetuamente bronceado por el golf y los veranos en Sotogrande. Pero algo parecía fuera de lugar en su apariencia hoy. Su expresión era sombría, pero sus ojos carecían del enrojecimiento de las lágrimas recientes. «¿Elena?», me abrazó con rigidez. «Gracias a Dios que estás aquí. ¿Cómo está papá? ¿Ha habido algún cambio?», pregunté inmediatamente, escrutando su rostro. Enrique vaciló solo un segundo de más. Es delicado. Los médicos están haciendo todo lo que pueden. Quiero ir directa al hospital», insistí, mientras él cogía mi maleta y empezábamos a caminar hacia el parking. Por supuesto, pero su paso se ralentizó. «Aunque mamá esperaba que pasaras por casa primero para refrescarte. Toda la familia está reunida allí para dar apoyo». «¿Toda la familia?». Fruncí el ceño. Nuestra familia extendida estaba dispersa por toda España. «¿Cómo de grave es, Enrique?». «Vamos al coche», dijo, evitando mi mirada. Mientras conducíamos por la M30 y luego hacia las afueras, noté cambios significativos desde mi última visita. Nuevas urbanizaciones con el logo de Promociones Inmobiliarias Valdés se alzaban donde antes había descampados. Un centro comercial ocupaba ahora lo que había sido una antigua finca. Enrique siguió mi mirada y sonrió levemente. «Impresionante, ¿verdad? Nos hemos expandido considerablemente en los últimos 2 años. La visión de papá realmente ha transformado esta zona. Debe haber requerido una inversión significativa», observé. Los nudillos de Enrique se blanquearon sobre el volante. «Hemos tenido algunos inversores muy comprensivos. Cuando entramos en la entrada de mi casa de la infancia, un chalet de estilo clásico en La Moraleja, que había estado en la familia durante generaciones, me sorprendió ver varios coches de alta gama aparcados fuera. Reconocí uno como el de Bernardo Ibáñez, el abogado de la familia. «¿Por qué está Bernardo aquí? ¿Y ese es el Porsche del tío Tomás?», pregunté. «Todo el mundo se ha unido alrededor de mamá en este momento difícil», dijo Enrique vagamente. «Entremos primero. Luego te llevaré a la clínica». No, dije firmemente, desabrochándome el cinturón. «Primero al hospital. He estado intentando obtener información sobre el estado de papá durante casi 24 horas y nadie me dice nada concreto. Necesito verlo». Enrique suspiró. «Está bien». La clínica Ruber estaba a 15 minutos en coche. Pasaron en un silencio incómodo. Cuando llegamos, Enrique me guió hacia la unidad de cuidados coronarios, con una confianza que sugería que había estado allí múltiples veces en el último día. Pero cuando nos acercamos al mostrador de enfermería, la supervisora pareció confundida. «Habitación 417», le dijo Enrique. «Carlos Valdés». La enfermera frunció el ceño, tecleando en su ordenador. «Lo siento, no tenemos ningún paciente con ese nombre». «Eso es imposible», insistió Enrique. «Fue ingresado ayer. Infarto». «Señor, he estado de turno desde ayer por la tarde. No hemos ingresado a nadie apellidado Valdés, y la 417 ha estado vacía desde el martes». Me giré hacia mi hermano, cuyo rostro había perdido el color. «Enrique, ¿qué está pasando? Debe haber algún error», balbuceó. «Quizás lo movieron a otra planta». «¿Está papá siquiera enfermo?», pregunté con frialdad, las piezas empezando a encajar.
la advertencia críptica de doña Margarita, las preguntas evitadas, el coche de Bernardo en nuestra entrada. «Volvamos a casa», dijo Enrique, con voz baja. «Puedo explicarlo todo. ¿Está enfermo?». Exigí lo suficientemente alto como para que varias personas en la sala de espera se giraran a mirar. Enrique me agarró del brazo, tirando de mí hacia la salida. «Aquí no, Elena. Quítame las manos de encima», me solté de un tirón. «Dime la verdad ahora mismo, o te juro por Dios que montaré un escándalo que no te creerás». Los hombros de Enrique se hundieron. «Papá no está aquí», admitió en voz baja. «Está en casa. Tuvo un pequeño susto de salud. No un infarto completo. Quizás exageramos la gravedad. La traición me golpeó como un golpe físico. Mentisteis para traerme aquí. Renuncié a todo. Necesitábamos que volvieras a casa», interrumpió Enrique, con voz urgente. «Es importante, Elena. Importante para la familia. Te lo explicaré en el coche». Pero no lo explicó. No realmente. El viaje de vuelta estuvo lleno de declaraciones vagas sobre el deber familiar y cómo había estado fuera demasiado tiempo. Para cuando volvimos a entrar en la entrada del chalet, mi shock se había endurecido, convirtiéndose en furia. Irrumpí en la casa delante de Enrique, siguiendo el sonido de voces hasta el comedor. Allí estaba mi familia. No alrededor de una mesa puesta para una comida sombría durante una crisis de salud, sino rodeados de documentos y portátiles. Mamá, luciendo perfectamente arreglada con sus pendientes de perlas y jersey de cachemira. Elisa, cuya llamada llorosa me había hecho cruzar un océano, ahora sorbiendo café tranquilamente. Bernardo, el abogado, revisando papeles. Y papá, mi supuestamente crítico y posiblemente moribundo padre, de pie junto a la ventana con un vaso de whisky, luciendo tan robusto como en Navidad hace 2 años. Todos se congelaron cuando entré. Un cuadro de culpa. Elena. Papá se recuperó primero, dejando su bebida y moviéndose hacia mí con los brazos extendidos. «Cariño, estás en casa». Di un paso atrás, evitando su abrazo. «Ni se te ocurra». Mamá se levantó, alisándose los pantalones. «Elena, sé que debes estar confundida». «¿Confundida? No estoy confundida, estoy furiosa. Me mentisteis, me hicisteis creer que papá se moría». «Necesitábamos que vinieras», dijo Elisa, como si eso lo explicara todo. «¿Para qué? ¿Qué era tan importante que tuvisteis que fabricar una emergencia médica?» La familia intercambió miradas, y Bernardo se aclaró la garganta incómodamente. «Quizás deberíamos sentarnos todos», sugirió papá. «Comamos algo y podemos explicarlo todo con calma». «No quiero comer. Quiero la verdad. Ahora». Papá suspiró. Había una situación desarrollándose con el negocio familiar. Necesitábamos discutirlo contigo en persona, no por teléfono. ¿Una situación tan grave que justificaba hacerme pensar que estabas en tu lecho de muerte? Puede que hayamos reaccionado exageradamente, admitió mamá, sin parecer particularmente arrepentida. Pero Elena, estábamos preocupados por ti, sola en Londres. Es hora de que vuelvas a casa donde perteneces, especialmente con tu cumpleaños acercándose. Mi cumpleaños. Y con él, el acceso a mi herencia. «Esto es por el dinero, ¿verdad?», dije lentamente, dándome cuenta. «El fideicomiso del abuelo». El parpadeo momentáneo en los ojos de papá lo confirmó antes de que pudiera enmascararlo con preocupación paternal. «Esto es por la familia», replicó, «por asegurar el legado Valdés que tu abuelo trabajó tanto para construir. Ahora, ¿por qué no subes? Descansas un poco, y tendremos una cena familiar adecuada esta noche para discutirlo todo». Quería gritar, tirar algo, reservar el próximo vuelo de vuelta a Londres. En lugar de eso, asentí rígidamente y me dirigí arriba a mi antigua habitación, que parecía inquietantemente inalterada desde el bachillerato, como si estuviera preservada en ámbar esperando mi regreso. Una vez sola, me hundí en el borde de la cama, temblando de rabia y dolor. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Reúnete conmigo en el Café Central a las 9 p.m. Ven sola. Margarita». Ahora entendía su advertencia. La cena fue un ejercicio insoportable de fingimiento. Mamá había preparado mi comida favorita de la infancia, cordero asado con patatas panadera. Claramente parte de la estrategia de manipulación. La conversación se mantuvo superficial, aunque capté miradas significativas intercambiadas entre mis padres siempre que el tema viraba hacia mi vida en Londres o mi inminente cumpleaños.
Después de cenar, papá invitó a todos a tomar brandy en su despacho, pero yo alegué agotamiento y jet lag. Nadie protestó demasiado. Probablemente querían estrategizar sin mí presente de todos modos. En mi habitación, me cambié a unos vaqueros y un jersey oscuro. Luego me deslicé por la puerta trasera a las 8:45. El café central estaba a poca distancia a pie, un establecimiento clásico que apenas había cambiado. Doña Margarita estaba sentada en una mesa del rincón, su cabello plateado peinado impecablemente como siempre, las manos envueltas alrededor de una taza de té. A sus 78 años, seguía siendo de mirada aguda y formidable, una profesora de literatura jubilada que había enseñado a generaciones de niños Valdés y nunca se había andado con rodeos con ninguno de nosotros. «No estaba segura de que vinieras», dijo cuando me deslicé en la silla frente a ella. «Casi no lo hago», admití. «¿Qué está pasando, Margarita? ¿Por qué me trajeron realmente a casa?» El camarero apareció y pedí un café, esperando hasta que se marchara antes de inclinarme hacia adelante. «Fingieron un infarto. Margarita, ¿quién hace eso?» «Gente desesperada», respondió ella, con la voz baja. «Tu familia está en problemas, Elena. Problemas serios. ¿Problemas financieros?» Ella asintió. «La empresa se expandió demasiado rápido. Tu padre apalancó todo en unas urbanizaciones que no están funcionando. Ahora los inversores están nerviosos. Los préstamos están venciendo. Y hay rumores sobre prácticas financieras indebidas. Pensé en los nuevos edificios con nuestro nombre, los coches caros, la evasiva de Enrique sobre la financiación, y necesitan mi herencia para rescatarlos. Bingo». Margarita metió la mano en su bolso y sacó un periódico doblado, deslizándolo por la mesa. Era una sección de negocios de expansión de hace 3 meses, con un pequeño titular: «Promociones Valdés se enfrenta a demanda de inversores. Construcción paralizada en el proyecto Los Lagos». «Esto es solo la punta del iceberg», continuó Margarita. «Llevo meses viéndolos correr de un lado a otro. Tu madre ha estado vendiendo sus joyas. La membresía del club de golf de tu padre está repentinamente en pausa. Y Enrique ha estado haciendo nuevos amigos muy extraños, del tipo que cobran tasas de interés que no se alinean exactamente con las regulaciones bancarias». «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Porque tu abuelo era mi amigo y estableció ese fideicomiso de la manera que lo hizo por una razón». Sus ojos, de un azul desvaído pero aún intensos, sostuvieron los míos. Manuel siempre temió que Carlos fuera demasiado imprudente, demasiado ansioso por expandirse sin cimientos adecuados. Temía lo que pasaría si Carlos conseguía el control de toda la fortuna familiar. Por eso protegió tu parte. El café llegó y envolví mis manos alrededor de la taza caliente, intentando procesarlo todo. «Entonces, ¿qué hago?» «Eso depende», dijo Margarita. «¿Quieres salvar a tu familia o salvarte a ti misma?» Apenas dormí esa noche, la pregunta de Margarita resonando en mi mente. Por la mañana había decidido una estrategia. Aparentaría cooperar mientras reunía información. Necesitaba entender exactamente qué planeaba mi familia antes de decidir cómo responder. En el desayuno, me disculpé por mi reacción exagerada del día anterior, explicando que el shock y el cambio horario me habían superado. El alivio en sus caras habría sido cómico si la situación no fuera tan perturbadora. «Lo entendemos completamente», cariño, dijo mamá, apretando mi mano. «Deberíamos haber sido más sensibles sobre cómo te trajimos a casa. Solo me alegro de que papá esté bien», respondí con sinceridad ensayada. «Y estoy aquí ahora. Así que hablemos de lo que realmente está pasando». Papá intercambió una mirada con mamá antes de aclararse la garganta. «Después del desayuno, Bernardo vendrá para explicar algunas oportunidades para el negocio familiar. Oportunidades donde tu participación sería particularmente valiosa». «¿Mi participación?», repetí. «¿O mi herencia?». Otra mirada entre mis padres. «Ambas», admitió papá. «El fideicomiso de tu abuelo está a punto de madurar, y el momento no podría ser más perfecto para una inversión significativa en el negocio familiar». «¿Perfecto para quién?», me pregunté, pero guardé el pensamiento para mí. Bernardo llegó precisamente a las 10, maletín en mano, su cabeza calva brillando bajo la lámpara de araña del comedor mientras esparcía documentos sobre la mesa. El abogado de la familia siempre me había recordado a una tortuga.
movimientos lentos, deliberados, con ojos pequeños que raramente parpadeaban. Elena, maravilloso verte, me saludó con calidez profesional. Entiendo que hubo cierta confusión sobre por qué se te llamó a casa, pero te aseguro que este es un asunto de gran importancia para el futuro de tu familia. Eso he deducido. Bernardo se lanzó a lo que sonaba como una presentación bien ensayada sobre el emocionante crecimiento de Inmobiliaria Valdés y su expansión en proyectos de desarrollo. Según él, la empresa había sobreextendido temporalmente sus recursos, persiguiendo oportunidades que finalmente rendirían retornos tremendos. Lo que se necesitaba ahora era una inyección estratégica de capital para cruzar este desafío momentáneo de liquidez. Y ahí es donde entra tu herencia, concluyó. El fideicomiso que tu abuelo estableció madura en 3 semanas, momento en el cual tendrás acceso a aproximadamente 5 millones de euros en activos líquidos y propiedades. Traté de no mostrar mi sorpresa ante la cantidad, mucho más de lo que había imaginado. No me extrañaba que estuvieran tan desesperados. Proponemos que inviertas la cantidad total en Promociones Valdés. Como socia comanditaria familiar, continuó Bernardo. Los papeles que he preparado transferirían los activos directamente del fideicomiso a la empresa al momento de madurar. ¿Todo?, pregunté. Parece bastante extremo. La situación requiere acción decisiva, intervino papá. Las medias tintas no serán suficientes. Asentí pensativamente, como si lo considerara. Me gustaría un tiempo para revisar los documentos. Por supuesto, Bernardo sonrió finamente. Aunque necesitaríamos tu compromiso bastante pronto. Hay asuntos sensibles al tiempo en juego. Estoy segura de que los hay, murmuré. Después de que Bernardo se fuera, Enrique se ofreció a llevarme a un tour por las promociones de la empresa. Un intento transparente de impresionarme con lo que mi dinero estaría apoyando. Acepté, usando la oportunidad para hacer preguntas aparentemente inocentes que revelaban mucho más de lo que Enrique se daba cuenta sobre la precaria posición de la empresa. Pasamos por condominios de lujo a medio terminar, donde no había obreros presentes, esperando a la aprobación de unos permisos del ayuntamiento, un centro comercial con la mayoría de los locales vacíos, los inquilinos ancla, están finalizando sus contratos, y un complejo de oficinas que parecía sospechosamente abandonado, a mitad de construcción, rediseñando algunos elementos para servir mejor a las necesidades del cliente. Parece que habéis estado ocupados, observé mientras nos alejábamos del último sitio. ¿Cómo se están financiando todos estos proyectos? Enrique se movió incómodo. Varios inversores, bancos, los canales habituales. ¿Y estos inversores están contentos con el progreso? Sus nudillos se blanquearon sobre el volante de nuevo. Ha habido algunos retrasos. Nada inusual en la construcción. De ahí la necesidad de tu dinero. Tu inversión, corrigió rápidamente. No es como si estuviéramos pidiendo limosna, Elena. Serás socia de pleno derecho. ¿Socia de qué, exactamente?, me pregunté en silencio. Esa noche, mamá me acorraló en la cocina mientras me hacía un té. Por primera vez, noté la tensión alrededor de sus ojos, el leve temblor en sus manos habitualmente firmes. Elena empezó vacilante. Sé que ayer fue impactante y realmente siento el engaño, pero tienes que entenderlo. Nos enfrentamos a una situación muy difícil, así que explícamela, mamá. La verdad, esta vez. Ella miró hacia la puerta, luego bajó la voz. Tu padre ha hipotecado todo, la casa, mi herencia de mis padres, nuestros fondos de jubilación. Si estos proyectos no empiezan a generar retornos muy pronto, lo perderemos todo. Por un momento, su vulnerabilidad pareció genuina, y sentí un destello de simpatía. Luego continuó. Por eso necesitamos tu herencia, Elena. Es la única manera de salvar a la familia. Y ahí estaba. No necesitamos tu ayuda o necesitamos tu experiencia empresarial, sino necesitamos tu herencia, como si el dinero ya fuera suyo para reclamarlo. Necesito algo de tiempo para pensar, dije, cogiendo mi té y retirándome a mi habitación. Esa noche, examiné cuidadosamente los documentos que Bernardo había dejado, fotografiando páginas clave con mi móvil. El lenguaje legal era denso, pero la intención era clara. En mi 30 cumpleaños, todos los activos del fideicomiso de mi abuelo serían transferidos inmediatamente a Promociones Valdés, recibiendo yo solo un interés de sociedad minoritaria que podría ser diluido a discreción de la Junta,
una junta controlada por mi padre y mi hermano. En esencia, entregaría toda mi herencia y no recibiría casi nada a cambio, excepto el privilegio de ayudar a rescatar el negocio fallido de mi familia. En el cajón de mi escritorio de la infancia, encontré una vieja carta de mi abuelo metida dentro de mi anuario del instituto. El papel amarillento crujió al desdoblarlo. Mi querida Elena, para cuando leas esto, probablemente yo ya no estaré. He apartado tu parte de la herencia de una manera que la proteja de aquellos que podrían verla como una solución a problemas de su propia creación. Confía en tus instintos, especialmente cuando se trata de la familia. La determinación de los Valdés corre fuerte en ti, pero recuerda que puede ser tanto una bendición como una maldición. Con amor siempre, abuelo. Tracé su letra familiar con mi dedo, sintiendo una conexión renovada con el hombre que había visto esto venir hace años. A la mañana siguiente, hice una llamada crucial a Jaime Soler, el antiguo abogado de mi abuelo que había establecido el fideicomiso, ahora jubilado en Marbella. Pareció sorprendido de saber de mí, pero rápidamente se puso serio cuando le expliqué la situación. Esto es exactamente lo que Manuel temía, suspiró. Tu padre intentó impugnar los términos del fideicomiso justo después de que Manuel muriera. Ya sabes, quería todo el dinero consolidado bajo el negocio familiar. ¿Pueden acceder a él sin mi consentimiento?, pregunté. Absolutamente no. El fideicomiso era blindado. Solo tú puedes autorizar cualquier transferencia de activos una vez cumplas los 30. De hecho, añadió, hay protecciones adicionales que incorporé por insistencia de Manuel. Si alguien intentara coaccionarte o manipularte con respecto al fideicomiso, hay cláusulas que podrían redirigir los activos a fundaciones benéficas en su lugar. Un peso se levantó de mis hombros. Entonces, no pueden obligarme a firmar nada. No, no pueden. Pero Elena, su voz se volvió cautelosa. Si están lo suficientemente desesperados como para fingir una emergencia médica, pueden estar lo suficientemente desesperados para otras medidas. Ten cuidado. Pasé el día interpretando el papel de la hija guapa y considerada, haciendo preguntas sobre el negocio que hicieron creer a mi familia que estaba contemplando seriamente su propuesta. Con cada conversación, reunía más pruebas de su mala gestión financiera y su situación cada vez más desesperada. Para la noche, había armado una imagen perturbadora. Promociones. Valdés había estado operando esencialmente como un esquema Ponzi durante los últimos 2 años, usando dinero de nuevos inversores para pagar retornos a los inversores anteriores mientras financiaban el lujoso estilo de vida de mi familia. Mi herencia era su última esperanza de evitar no solo la bancarrota, sino potencialmente cargos criminales por fraude. Mientras me preparaba para reunirme con Margarita de nuevo para compartir lo que había aprendido, Elisa llamó a la puerta de mi dormitorio. Mi hermana siempre había sido la diplomática de la familia, la enviada para suavizar situaciones difíciles con su encanto. «Hey», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Quieres salir un rato? ¿De compras quizás? Hay una nueva boutique en la calle Serrano que me recuerda a tu estilo». La invitación era tan transparente que casi me reí. Pero un día de chicas podría proporcionar oportunidades para más información. Claro, acepté. Suena bien. La boutique era exactamente lo que esperaba. Carísima y poco inspiradora, pero proporcionó el pretexto para un almuerzo después, en un café de moda donde Elisa podía fingir que solo éramos hermanas reconectando. 3 copas de albariño después, su fachada cuidadosamente construida comenzó a agrietarse. «No sabes cómo ha sido», se quejó, girando su copa vacía entre dedos manicurados. «Papá ha estado imposible, cambiando planes constantemente, haciendo promesas a inversores que no puede cumplir. Y Enrique no es mejor. Ha estado desviando dinero a sus propias cuentas durante meses. Cree que nadie se da cuenta». Mantuve mi expresión neutral, animándola a continuar. «Eso debe ser estresante». «¿Estresante? Es una pesadilla. El mes pasado tuve que convencer a papá de que no usara el fondo fiduciario de mamá para un proyecto ridículo de un puerto deportivo. ¿Te lo imaginas? El único dinero que nos queda que no está atado en estos desastres». Pensé que mamá ya había contribuido con su herencia, dije, recordando nuestra conversación en la cocina. Elisa puso los ojos en blanco. «¿Ella te dijo eso? ¿La clásica mamá jugando a ser la mártir?» «No. Ha mantenido su fondo separado. Mujer lista.
Se inclinó hacia adelante conspiradoramente. Entre nosotras, creo que se está preparando para lo peor. Ha estado moviendo activos a su nombre de soltera durante meses. Interesante. Así que incluso mi madre no confiaba plenamente en el negocio familiar en el que me presionaba para invertir. ¿Qué pasa si no firmo mi herencia?, pregunté casualmente. La expresión de Elisa se oscureció. Ni siquiera bromees con eso. Estamos hablando de bancarrota, demandas, quizás peor. Papá ha estado tratando con algunas fuentes de financiación poco ortodoxas. Gente a la que no quieres decepcionar. Suena serio. Lo es. Me agarró la mano de repente. Elena, sé cómo parece todo esto. La forma en que te trajimos a casa estuvo mal, pero seguimos siendo familia. Necesitamos mantenernos unidos. Apreté su mano, preguntándome si había alguna preocupación genuina por mí en su súplica, o si yo era simplemente la solución a sus problemas. Lo estoy pensando, Elisa. De verdad que sí. Esa noche, me reuní con Daniel, mi novio del instituto, que ahora trabajaba como investigador de delitos financieros con la agencia tributaria. Habíamos reconectado a través de un mensaje cuidadosamente redactado que no revelaba demasiado, pero sugería que necesitaba consejo profesional. Aceptó reunirse en una cafetería en un pueblo de al lado donde era poco probable que nos reconocieran. Daniel había pasado de ser un adolescente larguirucho a un hombre de hombros anchos con ojos serios y una confianza tranquila. Si estaba sorprendido por mi repentina reaparición en su vida o mi críptica petición, no lo mostró. Bien dijo después de haber intercambiado breves cortesías: ¿de qué va esto sobre fraude financiero potencial que querías discutir hipotéticamente? Expuse la situación en términos generales sin nombrar específicamente a mi familia. Daniel escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias ocasionales que revelaban su aguda mente analítica. Basado en lo que describes, dijo finalmente, estamos mirando a un potencial fraude de valores, estafa, apropiación indebida y posiblemente blanqueo de capitales, dependiendo de esas fuentes de financiación poco ortodoxas que mencionaste. ¿De qué gravedad estamos hablando? De cárcel, años de prisión. Sus ojos se entrecerraron. Elena, esta familia hipotética tuya, están en un lío muy gordo si incluso la mitad de lo que describes es preciso. Y si alguien fuera consciente de estas actividades pero no las denunciara, podrían ser considerados cómplices, particularmente si proporcionaron apoyo financiero que prolongó las actividades fraudulentas. Hizo una pausa. ¿Estás en peligro? La pregunta me pilló desprevenida. No lo creo. ¿Por qué? Porque la gente que se enfrenta a este tipo de exposición a veces toma decisiones desesperadas. Bajó la voz. Si esto es sobre tu familia, y creo que ambos sabemos que lo es, ten cuidado. Documenta todo, pero cúbrete las espaldas. Esa noche, creé una carpeta segura en la nube y subí todas las pruebas que había reunido. Fotos de documentos, grabaciones de conversaciones. España es un estado donde es legal grabar conversaciones en las que uno participa. Notas de mis charlas con Margarita, Jaime Soler y Daniel. También escribí una cronología detallada de los eventos desde la llamada del falso infarto. A la mañana siguiente, papá anunció que un inversor importante venía a la ciudad en 3 días y necesitaba garantías de nuevo capital, creando una fecha límite artificial para mi decisión. La urgencia escenificada era transparente, pero proporcionaba un marco de tiempo perfecto para mi contraestrategia. 3 días deberían ser suficientes, accedí. Solo necesito hacer algunas llamadas para atar cabos sueltos en Londres. El alivio en la cara de papá fue palpable. Creía que me estaba rindiendo. Mientras mi familia pensaba que yo estaba aceptando su plan a regañadientes, yo estaba construyendo un caso contra ellos. Margarita me presentó a su sobrino, un detective privado que se especializaba en delitos financieros. Por una tarifa sustancial pagada con mi tarjeta de crédito de emergencias, proporcionó un informe completo sobre los activos ocultos de la familia, cuentas offshore en Gibraltar, propiedades bajo empresas pantalla y evidencia de tergiversación financiera sistemática que abarcaba años. Con cada descubrimiento, mi resolución se fortalecía. Esto ya no era solo sobre proteger mi herencia, era sobre justicia para los miembros de la comunidad cuyos ahorros habían sido despilfarrados, los contratistas que no habían cobrado, y los empleados cuyos medios de vida estaban en peligro por la avaricia y mala gestión de mi familia.
Daniel ayudó a conectarme con las autoridades reguladoras apropiadas, UD y Fiscalía, y Jaime Soler organizó que se presentaran quejas formales ante múltiples agencias, programadas para coincidir con la fecha límite que mi padre había establecido. La noche antes de que se suponía que debía firmar los papeles, la familia organizó lo que equivalía a una emboscada emocional, una reunión de miembros de la familia extendida, todos con discursos preparados sobre la lealtad familiar de los Valdés y la importancia de mantenerse unidos en tiempos difíciles. Primos que no había visto en años aparecieron de repente, tíos y tías hicieron comentarios incisivos sobre las obligaciones familiares, e incluso el hermano normalmente reservado de mi madre hizo acto de presencia para enfatizar el legado. Me senté a través de todo ello, con una sonrisa educada, interpretando mi papel. Cuando papá pidió un brindis por la unidad familiar y la prosperidad futura, levanté mi copa con los demás, sabiendo todo el tiempo que para esta hora mañana su fachada cuidadosamente construida se vendría abajo. Esa noche, cuando la casa finalmente se quedó en silencio, me senté en mi escritorio de la infancia y escribí exactamente lo que diría a la mañana siguiente cuando Bernardo llegara con los documentos finales. Las palabras fluían fácilmente ahora que tenía claridad sobre lo que debía hacerse. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Todo en su lugar para mañana. ¿Estás segura de esto? Pensé en la carta de mi abuelo, en el apoyo inquebrantable de Margarita, en los vecinos que perderían sus ahorros si el esquema continuaba. Más que nada, pensé en el engaño calculado que me había traído a casa, las lágrimas falsas, el infarto imaginario, la voluntad de explotar mi amor por mi padre para conseguir lo que querían. Estoy segura, respondí. Es hora de terminar con esto. Me desperté antes del amanecer en el día del juicio final, con la mente sorprendentemente clara. Por un momento, me quedé en mi cama, mirando las estrellas fosforescentes descoloridas que mi padre me había ayudado a pegar en el techo cuando tenía 8 años. El recuerdo dolió. Ese padre cariñoso se sentía a mundos de distancia del hombre que había orquestado este engaño elaborado. A las 7 a.m. Estaba vestida con el atuendo más profesional que había empaquetado. Una falda lápiz gris marengo y una blusa crema que proyectaban tanto confianza como seriedad. La casa ya se estaba moviendo, una energía inusual vibrando por los pasillos. Mamá estaba en la cocina arreglando bollería en la vajilla buena, la reservada para ocasiones especiales. «Te has levantado temprano», comentó, sus ojos evaluando mi ropa. «Y vestida para los negocios». «Es una decisión de negocios, ¿no?», repliqué suavemente, sirviéndome café. Ella hizo una pausa, luego me dio una sonrisa tensa. «Es una decisión familiar. Bernardo estará aquí a las 9. Arriba, podía escuchar a papá al teléfono, su voz llevando ese tono jovial forzado que usaba cuando aseguraba a los inversores que todo procedía maravillosamente. Enrique presumiblemente estaba recogiendo a Bernardo y Elisa probablemente seguía durmiendo la resaca del vino de ayer. Con 1 hora de margen, caminé hasta el final de nuestra calle donde Daniel esperaba en un coche camuflado, con el motor en marcha. «Última oportunidad para echarse atrás», dijo mientras me deslizaba en el asiento del pasajero. Le entregué un USB que contenía copias de todas las pruebas que había reunido. Ninguna posibilidad. ¿Está todo el mundo en posición? UDF, Fiscalía y agentes de la Comisión de Valores. Todos a la espera. Se moverán a mi señal. Su expresión se volvió seria. «Elena, entiendes lo que esto significa para tu familia, ¿verdad? No hay vuelta atrás». «Sé exactamente lo que significa». Pensé en los inversores que lo perderían todo si el esquema continuaba, en los empleados que eventualmente se quedarían sin trabajo ni indemnización cuando colapsara inevitablemente. Esto ya no es solo sobre mí. De vuelta en la casa, Enrique había regresado con Bernardo, quien estaba preparando sus documentos en la mesa del comedor con la precisión de un cirujano. Papá estaba cerca, con un vaso de whisky en la mano a pesar de la hora temprana. Mamá estaba ajustando arreglos florales, un hábito nervioso de sus días como anfitriona de la alta sociedad. «¿Dónde está Elisa?», pregunté, notando la ausencia de mi hermana. Vistiéndose, respondió, «Mamá, bajará pronto». Papá se aclaró la garganta. «Antes de que empecemos con las formalidades, Elena, quiero agradecerte por pensar esto racionalmente. Sé que fue un shock inicialmente, pero te has probado como una verdadera Valdés al poner a la familia primero.
La ironía de su declaración podría haber sido divertida bajo circunstancias diferentes. Bernardo me indicó la mesa. He preparado los documentos de transferencia final basados en nuestras discusiones. Una vez firmados, estos entrarán en vigor en tu 30 cumpleaños, transfiriendo los activos del fideicomiso directamente a las cuentas de Promociones Valdés. Tomé el asiento frente a él, escaneando los papeles con lentitud deliberada. Me gustaría entender exactamente lo que estoy firmando primero. ¿Le importaría explicar cada documento? Para que constara, puse mi teléfono sobre la mesa, con la función de grabadora ya funcionando. Bernardo miró a papá, quien asintió impacientemente. Por supuesto, aunque es bastante sencillo. Mientras Bernardo se lanzaba a su explicación, sonó el timbre de la puerta principal. Mamá frunció el ceño, claramente no esperando visitas. ¿Quién podrá ser a estas horas? Yo abriré, se ofreció Enrique, pero yo ya estaba de pie. No hace falta, voy yo. Abrí la puerta principal para encontrar a Jaime Soler, el abogado de mi abuelo, flanqueado por 4 individuos de aspecto serio con trajes. Detrás de ellos, Daniel estaba con varios agentes uniformados de la Policía Nacional. Jaime, dije, lo suficientemente alto para que todos dentro oyeran. Gracias por venir. Por favor, todos vosotros, pasad. La expresión en la cara de papá mientras el grupo entraba en nuestro vestíbulo valió cada noche sin dormir de la última semana. Shock, dando paso a confusión. Luego horror al amanecer mientras se mostraban las placas y se hacían las introducciones. ¿Carlos Valdés? Uno de los trajes dio un paso adelante. Soy la inspectora Rosa Ramírez de la UDEF. Tenemos una orden para registrar estas instalaciones e incautar registros financieros relacionados con Promociones Valdés. Mamá apareció en la puerta, su cara perdiendo el color. ¿Qué significa esto? Señora Valdés, otro agente se dirigió a ella. Estamos investigando alegaciones de fraude de valores, estafa a inversores y blanqueo de capitales. Todos los ojos se volvieron hacia mí, la realización amaneciendo en sus expresiones. Elena. La voz de papá era peligrosamente baja. ¿Qué has hecho? Sostuve su mirada firmemente. He hecho lo que el abuelo habría esperado de mí. He protegido su legado. El real, no el castillo de naipes que habéis construido. Me aparté, mientras los agentes pasaban a mi lado con sus órdenes de registro, dirigiéndose directamente al despacho de papá y a los archivos de la empresa guardados en nuestro sótano. No tienes idea de lo que has hecho, sisió papá. Su fachada encantadora completamente desaparecida ahora. ¿Te crees algún tipo de heroína? Acabas de destruir esta familia. No, papá. Tú hiciste eso cuando decidiste mentir, engañar y robar. Y cuando fingiste un infarto para manipularme y financiar tu fraude. Bernardo estaba tratando de recoger sus papeles, pero un agente lo detuvo. Esos documentos son evidencia potencial, señor. Enrique se abalanzó hacia mí, su cara contorsionada de rabia. Pero Daniel se interpuso entre nosotros. Esa sería una decisión muy mala, señor Valdés. Tú, pequeña. Enrique gruñó sobre el hombro de Daniel. ¿Te crees tan lista? No tienes idea de con quién estás tratando. ¿Qué conexiones tiene papá? Venceremos esto, y cuando lo hagamos... Ya basta, interrumpió la inspectora. Señor Valdés, por favor retroceda, o tendremos que esposarle. Mamá se desplomó en una silla, su perfecta compostura finalmente rompiéndose. Elena, ¿cómo has podido hacernos esto? Somos tu familia. Por eso tuve que hacerlo, mamá. Porque la familia real no se explota mutuamente. La familia real no miente y manipula para conseguir lo que quiere. Abrí mi maletín y saqué las carpetas de pruebas que había compilado. Encontré los registros de lo que le hicisteis a la tía Rebeca, la hermana de papá, la que me dijisteis que murió de cáncer. No fue así, ¿verdad? Papá le hizo lo mismo a ella que intentó hacerme a mí, solo que ella no tenía a nadie para advertirla. La cara de papá se puso pálida. ¿Quién te habló de Rebeca? Los registros públicos son cosas asombrosas, respondí. Al igual que los certificados de defunción que listan suicidio como causa de muerte, no cáncer, y viejos artículos de prensa sobre hermanas impugnando testamentos y perdiéndolo todo. Elisa apareció en la escalera, todavía en bata, boquiabierta ante la escena de abajo. ¿Qué está pasando? Tu hermana ha decidido traicionar a la familia, espetó papá. No le corregí. He decidido impedir que la familia traicione a todos los demás.
¿Sabéis cuánta gente en este pueblo ha invertido sus fondos de jubilación en vuestros proyectos? ¿Cuántos contratistas habéis dejado sin pagar? ¿Cuántos empleados? Lo perderemos todo cuando esto se venga abajo. Podríamos haberlo arreglado con tu dinero, insistió Enrique. Una inversión. Y habríamos dado la vuelta a todo, como diste la vuelta a las últimas 3 cosas seguras. Negué con la cabeza. Esto no era sobre salvar el negocio. Era sobre salvaros a vosotros mismos de las consecuencias de vuestras acciones, y no seré parte de ello. Mientras los agentes continuaban registrando la casa, más detalles de los crímenes financieros de la familia emergieron. Papá había estado ejecutando lo que equivalía a una estafa piramidal durante años. Mamá había sido cómplice, ayudando a encantar a prospectos ricos en cenas y eventos sociales. Enrique se había especializado en falsificar proyecciones financieras, mientras que Elisa gestionaba la red de empresas pantalla que oscurecían sus actividades. Carlos Valdés queda detenido, anunció la inspectora Ramírez, leyéndole sus derechos mientras otro oficial sacaba las esposas. Papá me fijó con una mirada venenosa final mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Ya no eres mi hija. Dejé de ser tu hija en el momento en que me viste como nada más que una solución a tus problemas financieros. Respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Mamá y Enrique también fueron detenidos. Bernardo fue llevado para interrogatorio. Solo Elisa permaneció temporalmente libre, ya que su implicación parecía menos directa. Mientras los oficiales la escoltaban arriba para vestirse antes del interrogatorio, se detuvo a mi lado. «Podrías haberme avisado», susurró. «Darme una oportunidad para salir. Como tú me avisaste sobre lo que realmente estaba pasando cuando me llamaste a Londres contraataqué. Hiciste tu elección, Elisa». Mientras el último coche de policía se alejaba de nuestra entrada, me quedé en el porche con Margarita, que había llegado para ofrecer apoyo. Los vecinos se habían reunido en la calle, mirando el espectáculo con expresiones conmocionadas. Sabía que las noticias locales informarían sobre las detenciones por la noche, y la reputación de mi familia estaría destrozada para siempre. «¿Qué harás ahora?», preguntó Margarita suavemente. Miré mi casa de la infancia, ahora marcada con cinta policial. Primero, voy a asegurarme de que cada víctima de su fraude reciba tanta restitución como sea posible. Luego, voy a volver a Londres a lo que quede de mi carrera. Hice una pausa. «A menos que pienses que estoy huyendo». Ella apretó mi mano. «Creo que finalmente eres libre para vivir tu propia vida, Elena». Eso es lo que Manuel habría querido. Las semanas siguientes a las detenciones fueron un borrón de reuniones legales, declaraciones y conversaciones difíciles. Trabajé con las autoridades para identificar a todas las víctimas, reuniéndome personalmente con muchas de ellas. Mi fideicomiso maduró según lo programado en mi 30 cumpleaños. Trabajando con Jaime Soler, establecí un fondo de restitución para inversores y contratistas, usando una porción significativa de los activos mientras mantenía lo suficiente para mi seguridad futura. El caso legal contra mi familia se movió rápidamente con pruebas abrumadoras, llevando a todos a buscar acuerdos de conformidad en lugar de enfrentar el juicio. Papá y Enrique recibieron sentencias de prisión sustanciales. Mamá y Elisa negociaron sentencias menores a cambio de cooperación. Bernardo perdió su licencia y enfrentó sus propios cargos. 3 meses después de las detenciones, volví a la audiencia para la sentencia de mi padre. Se negó a mirarme. «Construí todo para mi familia», dijo al juez. «Mi propia hija destruyó ese legado por despecho». El juez no se impresionó y papá recibió 15 años. Fuera de los juzgados, me encontré rodeada de gente, antiguos vecinos y víctimas. Una pareja de ancianos se acercó. «Invertimos toda nuestra jubilación con tu padre hace 5 años», dijo el hombre. «Pensamos que lo habíamos perdido todo». «Lo siento tanto», dije. «No, querida», interrumpió la mujer. «Queríamos darte las gracias. El fondo de restitución. Recibimos nuestro primer pago la semana pasada. Significa que podemos conservar nuestra casa». Lágrimas picaron mis ojos. Mientras la multitud se dispersaba, noté a Elisa esperando junto a un coche. Lucía diferente, más delgada y sin su maquillaje habitual. «No esperaba verte aquí», dije. «Necesitaba verte para decir que lo siento», admitió. «He tenido mucho tiempo para pensar en quién me convertí en esa casa bajo la influencia de papá. Testifiqué contra papá y Enrique ayer. Les conté todo, incluidas las cuentas offshore». Asentí.
entendiendo el coste. Buena suerte, Elena dijo mientras se giraba para irse. ¿Y lo de Londres? Realmente siento esa llamada. Lo sé, dije, sorprendida de darme cuenta de que le creía. Un año después, estaba en el espacio renovado que una vez albergó a Inmobiliaria Valdés. El nombre familiar había sido eliminado, reemplazado por Desarrollo Comunitario, la organización sin ánimo de lucro que había establecido. Una parte de todos los beneficios iba directamente al fondo de restitución. Margarita se había unido a la junta directiva. Daniel proporcionaba consultoría ocasional. Y nuestra relación profesional se había calentado gradualmente hacia algo más personal. Finalmente volví a Londres para salvar lo que quedaba de mi carrera. Para mi sorpresa, Mariana había seguido la historia. En lugar de reprocharme mi partida, me ofreció ser socia en su nueva línea de moda sostenible. Has demostrado que tienes integridad además de talento, me dijo. Eso es más raro de lo que piensas en esta industria. Dividía mi tiempo entre Londres y Madrid. En un día fresco de otoño, hice el difícil viaje a la prisión de mujeres de Alcalá Meco, donde mi madre cumplía su sentencia de 3 años. Elena, dijo ella, con genuina sorpresa. No pensé que vendrías. Hablamos con una honestidad brutal. Me confesó sus propios sueños de ser artista, abandonados por la presión social, y cómo mi valentía le había provocado resentimiento. ¿Has visitado a tu padre?, preguntó al final. No, él no te vería de todos modos. Su orgullo no se lo permitiría. 3 años después de las detenciones, estaba en la terraza de mi piso en Londres, viendo el atardecer. Mi móvil vibró con un mensaje de Daniel, que volaba al día siguiente para pasar el fin de semana. Mariana llamó desde el estudio. Tenemos un problema con la pieza de cierre. Te necesito aquí. Voy para allá, respondí. Al salir a la noche londinense, sentí una paz que había sido esquiva durante mucho tiempo. La herencia de mi abuelo había servido a un propósito mayor de lo que él podría haber imaginado. Había perdido a la familia en la que nací, pero había encontrado la fuerza para construir algo nuevo desde las cenizas. ¿Qué harías si las personas que deberían amarte más intentaran robarte todo? ¿Perdonarías o lucharías? Házmelo saber en los comentarios. Y si esta historia de traición familiar y dulce justicia resonó contigo, dale al botón de me gusta y suscríbete para más drama de la vida real cada semana.